Buenas, ¿cómo va? Bueno, yo les voy a hablar de un proyecto que realicé el primer semestre de este año. Yo soy Julieta Martín Tempesti, de la delegación de Mendoza. Y este proyecto lo hice en la Universidad de Chongbuk, en Corea del Sur, porque me fui de intercambio estudiantil de marzo a julio. Bueno, el proyecto estuvo a cargo de un profesor de India y estuvo relacionado con la biodegradación de xenobióticos. No sé si alguno tiene idea qué es la biodegradación y qué son los xenobióticos, pero bueno, lo que se hizo fue buscar una bacteria que metabolizara un xenobiótico, que es un compuesto orgánico complejo que naturalmente no está en la naturaleza. Entonces es difícil que se biodegrade naturalmente, por lo que se buscan con este tipo de tecnologías una bacteria que lo que haga es utilizarlo como alimento y liberando dióxido de carbono como último compuesto, digamos. Bueno, lo que se utilizó fue penitrofenol o paranitrofenol o 4-nitrofenol, que es una sustancia orgánica sintética que se utiliza para la fabricación de fármacos, tintes sintéticos, productos petroquímicos, fungicidas, pesticidas. Está muy presente en los efluentes industriales por todos los usos que tiene y por lo que no es biodegradable naturalmente o en condiciones naturales. Así que por esto yo pienso personalmente que es muy interesante el uso de estas tecnologías para disminuir la concentración de estos compuestos en efluentes industriales que van a causas naturales, por todos los problemas que pueden causar. Por ejemplo, en este caso el paranitrofenol puede causar en humanos daños en el sistema nervioso central, en el hígado, en riñones, en sangre. Se están haciendo estudios donde se está viendo que es también cancerígeno. Bueno, es inhibitorio para toda la vida. Yo hice también estudios de fitotoxicidad y bueno, después se los muestro más adelante, pero las plantas directamente no crecían en presencia de este contaminante. Entonces el objetivo del proyecto fue hallar una cepa bacteriana que sea capaz de biodegradar este compuesto orgánico hasta niveles no tóxicos y además optimizar las condiciones de laboratorio para que esta biodegradación sea máxima. Las etapas del proyecto fueron, primero, la selección de la cepa bacteriana, porque yo empecé trabajando con 14 cepas distintas y lo que hice fue seleccionar una para los estudios posteriores, después hacer estudios preliminares, después buscar condiciones óptimas de biodegradación, por último las pruebas de viabilidad y fitotoxicidad y finalmente la identificación de esa cepa bacteriana para que se quede como en la base de datos mundial. Entonces, en la primera etapa, que fue la selección de la cepa bacteriana, yo empecé con 14 cepas que ya estaban aisladas, o sea, me las dieron así, ya aisladas, y lo que hice fue sembrarlas con el xenobiótico, el penitrofenol, en una concentración de 200 ppm o 200 miligramos por litro. Se incubaron durante 48 horas en una incubadora giratoria a 30 grados. Y después se midió la densidad óptica a 600 nanómetros para ver el crecimiento. Y bueno, estos fueron los resultados de las 14 cepas. Solo 2 mostraron crecimiento y yo trabajé solo con una para hacer como más simple toda la metodología. Trabajé con esta que se la llamó JT2. Después la etapa 2, que fueron los estudios preliminares. Lo que se hizo fue ver, bueno, a qué temperatura crece mejor la cepa bacteriana, a qué pH y cuál es la mínima dosis inhibitoria del penitrofenol para esta cepa. Porque en el anterior se había hecho solo con 200 partes por millón, entonces después se buscó bien cuál era, o sea, desde 50 hasta 350 partes por millón, cómo crecía. Entonces, estos fueron los resultados. En la temperatura se vio que a 30 grados crecía mejor, después en el pH era a 7 grados y con la concentración de penitrofenol se vio, obviamente iba a ir disminuyendo el crecimiento con respecto a la concentración,
pero se tomó como que después de 200 ya era muy inhibitorio el crecimiento. Imagínense que normalmente 5 miligramos por litro ya es inhibitorio para la vida, y esto está creciendo de 50 a 300. O sea, como que se la bancaba bastante la bacteria. Después, en la tercera etapa, se buscaron las condiciones óptimas de biodegradación. Esto se hizo cultivando la bacteria durante 5 días, y todos los días yo iba tomando muestras para ver cuál era el porcentaje de penitrofenol que iba quedando en la muestra. Entonces se hacía como gradualmente cómo iba evolucionando. Y lo que se evaluó fue la concentración del xenobiótico, pero ahora para ver la biodegradación del mismo, no el crecimiento de la bacteria como en el anterior, la dosis del inóculo de la bacteria que se le iba a colocar a cada muestra y el pH. Y lo que se analizaba era con el análisis GCMS, que lo que a mí me da es un resultado como este, donde acá están las moléculas más pesadas y van como disminuyendo. Entonces, al principio de la biodegradación, digamos, iban a estar las curvas acá mucho más concentradas, ¿no? Porque acá sería como la concentración del compuesto y acá el peso de la molécula. Entonces, a medida que iba avanzando la biodegradación, estas iban a ir disminuyendo y van a ir creciendo por acá. Porque bueno, todo el camino de la biodegradación llega desde el penitrofenol hasta dióxido de carbono, que sería como la más liviana, pero hay un montón en el medio. Entonces va avanzando y ahí puedes sacar qué porcentaje de biodegradación es el que se hizo, digamos. Y bueno, estos fueron los resultados. Acá está la concentración del xenobiótico, desde 50 a 300 miligramos por litro, y claro que se vio que mientras mayor era la concentración del xenobiótico, menor era el porcentaje biodegradado, por lo que es inhibitorio para la vida. Pero bueno, se tomó como 100 el óptimo, porque en 100 se logró una biodegradación del 98% en 4 días. Después, cuando se evaluó el pH, ya medio que se sabía que por los estudios preliminares que iba a ser pH neutro el óptimo, pero acá se volvió a comprobar. El pH 7 es la curva que está acá debajo, entonces se ve que se logra la mayor disminución del contaminante. Y después, con la dosis del inóculo no hubieron tantos cambios, o sea, se probó desde 1 a 5%, volumen sobre volumen, y no hubieron tantos cambios. Si bien mientras mayor era la dosis del inóculo, mejor era la biodegradación, no fueron cambios significativos, así que esto se tomó 3 como óptimo. Estos estudios era como que yo primero evaluaba esto, después lo que me diera acá lo repetía en este, variando otra condición, lo que me diera acá lo repetía en este, variando esta condición. Entonces así es como que se encontró las condiciones óptimas para esta biodegradación. Bueno, habiendo dado las condiciones óptimas de biodegradación, se hicieron pruebas de viabilidad y fitotoxicidad. Yo el contaminante lo había disuelto en agua destilada estéril. En este caso, una de las pruebas de viabilidad fue disolverlo en agua de río no esterilizada, cosa que como que se añadieran otras variables como, no sé, otras bacterias que pudieran haber en el ambiente o otros nutrientes. Entonces se utilizó agua de río de un río de allá de Corea para disolver el contaminante y ahí agregárselo a la muestra. Bueno, el resultado de esto fue que fue muy similar con agua de río que con agua destilada estéril, entonces se comprobó que sí era viable, o sea, como que era como tratar de acercarlo a unas condiciones más naturales, porque todo fue hecho en laboratorio. Y la segunda prueba para ver si era factible fue la prueba de fitotoxicidad, que se trabajó con semillas de porotomum. Entonces lo que se hizo fue regarlas con agua tratada por la bacteria después de los 4 días, después agua no tratada, que sería del día 0, y después con el control, que era agua corriente. Los resultados fueron que hubo un crecimiento similar entre el efluente tratado y el agua corriente, y las semillas regadas con el efluente sin tratar casi que no crecieron. Después les muestro fotos. Y también se hicieron pruebas de clorofila A, que ahí les digo los resultados. Bueno, entonces, estas fueron las semillas regadas con el efluente sin tratar, que ven que si bien todas emergieron,
se murieron a los poquitos días y estaban todas necrosadas, con falta de deturgencia. Después tenemos regadas con el tratado y el control, que si bien hubieron diferencias más cualitativas, en cuanto a los resultados cuantitativos no fueron muy distintas. ¿Por qué diferencias cualitativas? Porque, por ejemplo, las del efluente tratado tenían más raíces adventicias que las del control, tuvieron más peso húmedo que las del control, pero bueno, como que habían diferencias cualitativas que habría que estudiar bien por qué. Y después, este fue el estudio de la clorofila A, que si ven acá, la clorofila A nos dio que en el efluente tratado fue incluso mayor que en el agua control. Y bueno, en el no tratado fue muy bajo. Y bueno, como última etapa fue la identificación de la cepa bacteriana, que fue identificada como Enterococcus gallinarum. Que esto después se sube a una base de datos y queda en la web. Y como conclusión, desde el análisis experimental se concluye que esta cepa bacteriana, Enterococcus gallinarum, es capaz de biodegradar el xenobiótico penitrofenol en más de 98% en 4 días. Y que las mejores condiciones halladas para la biodegradación fueron 100 partes por millón de penitrofenol, 30 grados, pH 7 y dosis de inóculo de 3%. Y bueno, este estudio es solo un ejemplo más de todos los métodos simples, de bajo costo y efectivos que existen para apañar el impacto negativo que como humanos generamos en el ambiente. Y bueno, creo que existe un gran potencial en este área de biotecnologías que no está tan usada y creo que como ingenieros en recursos renovables está bueno conocerlas. Bueno, preguntas, 1, 2, máximo. Una, para que sea equitativo. Después la ganan afuera. Es súper cortita, simplemente cómo supiste al inicio qué bacteria usar, porque habiendo millones de bacterias. Estas bacterias las habían aislado de residuos de granja, que se sabe que por el uso de todo lo que se echa en un campo, pesticidas, herbicidas, también habían desechos de animales, así que habían un montón, o sea, como que en el animal también van todos los antibióticos, como que, y más siendo Corea del Sur, que usan un montón de estos agroquímicos, como que eran puntos calientes de que se sabía que iban a haber bacterias que podían llegar a biodegradar este tipo de compuestos por la presencia de los mismos.